se encarga de conjuntar las acciones, las voluntades y tener todas las pláticas previas que hubo antes de presentarnos ante ustedes. El doctor Mariano del Cueto Ruiz Funes. ¿No eres doctor? Bueno. Pásele, un gran amigo, Mariano. Y el arquitecto Mario Medina Palacios, quien se ha integrado a estas reflexiones con una visión muy interesante y muy particular. Pues ya no les quito su tiempo, pásale, ¿qué pasó? Pásale. Muchas gracias. Dolores, te dejo la... Mildred. Muchas gracias. Perdón, la doctora Mildred Moreno Villanueva, doctora en urbanismo por la ESIA de Camachalco. Ya, y les paso el micrófono. Dos micrófonos. Sí, claro. Perdón. ¿Aquí no hay micros? Ahí en la mesa. ¿Cómo están? Buenos días nuevamente. Por favor, los quiero activos porque esta mesa se va a poner muy bien. Ya llegó el patrimonio, llegó la sustentabilidad, llegó el interés por la integración, la revisión, la reflexión sobre el espacio público y otros temas interesantes en nuestra ciudad, en nuestro entorno. Y bueno, pues ya sin más preámbulos, vamos a adentrarnos a la reflexión. Tuvimos la fortuna de colaborar, de participar en el congreso anterior, entonces coincidimos por lo menos con Mariano en una mesa en donde también el tema central fue el patrimonio. En aquel momento yo era ponente, ahora me toca moderar, pero yo creo que la reflexión viene muy bien para ver qué hemos hecho a partir del congreso anterior, hacia dónde va el gremio, como lo comentábamos en la inauguración, qué ciudad queremos, cómo trabaja el ingrediente del patrimonio cultural urbano, como ya lo dijo acertadamente en la ponencia anterior el licenciado Juárez de la CEDUBI, es un activo vivo de la ciudad, un activo vivo potencialmente, urbanamente, de gran actor en nuestras ciudades y en nuestro territorio. ¿Qué miradas tienen ustedes del congreso anterior en relación con la presencia del patrimonio cultural desde sus trincheras, desde su experiencia viva? Mildred, que has trabajado activamente en espacio público, Mariano en el tema de patrimonio, con estos recorridos fantásticos en donde te acercas al patrimonio, invitas a la reflexión y a la convivencia, desde luego también el tema de la sustentabilidad, con nosotros dos ponentes, pero bueno, Mildred, danos tu experiencia y tu visión desde lo que sientes tú que hemos aprendido o qué tenemos pendientes a partir del congreso anterior. Sí, bueno, buenos días. Definitivamente el tema del espacio público, el patrimonio, la sustentabilidad, la movilidad, fueron muchísimos temas los que se trataron en el congreso pasado. Sin embargo, desde mi trinchera, como bien comentas, podemos hablar de la importancia del espacio público y también platicarlo un poco con mis compañeros. Yo creo que en estos momentos donde precisamente la jefa de gobierno está llevando a cabo la implementación de políticas que tienen que ver con redensificar la ciudad, el espacio público tiene que formar una parte importante de todos esos proyectos, porque recordemos que en un espacio donde se están multiplicando las viviendas va a haber muchísimos más habitantes y entonces los metros cuadrados de espacio público por habitante podrían reducirse. Sin embargo, si se planea de manera concreta y de manera correcta, esto puede tener un potencial mayor. El espacio público puede ser la oportunidad para que sea una ciudad más habitable, la Ciudad de México. El espacio público como espacio de sociabilidad, espacio de vida, espacio de convivencia, espacio de expresión, pero tendríamos que verlo también como de tres maneras diferentes.
Una, el espacio público ideal, aquel espacio público que queremos que sea, aquel espacio público inclusivo, que sea un lugar donde no haya distinción de razas, de religión, de ninguna manera, y donde pueda ser un espacio de expresión, pero también un espacio que aporte a los estilos de vida, que se conecte con otros temas que tengan que ver con patrimonio, porque el espacio público también es patrimonio, y que sea un lugar también sustentable y con una movilidad y conectividad que sea de excelencia. Pero no es una visión que todavía estemos palpando de manera rápida, porque tenemos muchísimo que trabajar respecto a ese tema. Ese sería nuestro espacio público ideal, aquel que queremos alcanzar y que, como bien dice la arquitecta Susana, no debemos de dejar de pensar en ese espacio para que podamos alcanzarlo. Pero por otra parte no podemos negar el espacio público que tenemos, el espacio público que es, y que de repente lo observamos con algunas dificultades, como el tema de la seguridad. El tema de la seguridad y el tema de la inseguridad también. Entonces, el diseño de los espacios públicos que se plantea en los polígonos de actuación, que bien comentaban por ahí, que había algunos que ya estaban en evaluación, ya aprobados de 2017 y 2018, y que se le debe de poner puntual atención. Un espacio donde no se dejen recovecos, un espacio que sirva para dar atención a la ciudadanía, que sea una ciudad más habitable, pero también un espacio que pueda ser oportunidad para mitigar algunos riesgos que tenemos. ¿Por qué no mitigar el riesgo de la salud en cuanto a la obesidad y el sobrepeso, que es uno de nuestros problemas nacionales muy fuertes desde finales del siglo pasado y hasta ahora, y que bien podríamos estar atendiéndolo con un espacio público que estuviéramos actuando ya para construirlo? Y por otra parte, el tercer espacio público que no podemos dejar de mencionar sería el espacio público que fue y el espacio público que será, aquel que vamos a estar construyendo, pero que no debemos dejar de mirar atrás para ver las experiencias, no solo las experiencias malas, sino las experiencias buenas, porque tenemos muchísimos espacios públicos como plazas, jardines, alamedas, que tienen elementos importantísimos sobre él, pero también espacios lineales, espacios nuevos de construcción y potencial, sobre todo también en los proyectos, ¿no? Muy bien, Mildred, pues muchas gracias por esta introducción y pues sí, sin lugar a duda, muchas tareas pendientes en la apropiación, sobre todo del espacio público. Y siguiendo con este tema de la apropiación, de la puesta en valor y del tema de la vinculación con el patrimonio cultural, ¿qué opinas tú, Mariano? ¿Cómo ves la experiencia que planteamos en el Congreso anterior y ahora en esta perspectiva del actual? Bueno, ¿se escucha? A ver, pues gracias, Dolores. Mucho gusto en estar con ustedes, compañeros. Gracias por su presencia a todos. Pues hace un año tocamos temas vinculados a la conservación del patrimonio, pero también a la intervención en edificios considerados patrimoniales. Y pues los criterios establecidos precisamente a partir de la Dirección de Arquitectura, que en ese momento era titular Dolores, ¿no?, en Dirección de Arquitectura de Bellas Artes, y hablamos de normatividad y sobre todo de las enormes dificultades para la conservación del patrimonio en tanto un objeto para ver nada más, ¿no? Porque pues dentro de las infinitas aristas que tiene la conservación y la enorme presión que existe sobre los edificios construidos de ese, digamos, dudoso o subjetivo valor estético, ¿no? Porque el histórico a lo mejor es menos difícil de fijar, ¿no? Tocábamos ese tema precisamente en torno, en ese momento, a mi calidad de miembro del área de Teoría e Historia de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, y entonces vinculado al colegio a través de un esfuerzo de divulgación, digamos, en ambos casos, la Facultad de Arquitectura y el Colegio de Arquitectos, pues hace muchos años, que tienen
puesto el ojo en la necesidad de crear la conciencia entre los estudiantes de arquitectura y entre los profesionales de la arquitectura de la corresponsabilidad de todos en la conservación del patrimonio histórico. Y de eso hablamos bastante, porque, bueno, se estaban haciendo estas visitas, entre las que, bueno, hubo muchas que, perdón que hable en primera persona, pero que yo guié, así como el doctor Guízar, como la maestra Berta Tello y otros invitados, que a lo largo entonces del 2017 había impulsado, era Félix Villaseñor, pero ya antes con el arquitecto José Luis Cortés se había establecido este programa de visitas, en alguna medida para, pues, hacer buena esta premisa de que para conservar hay que conocer, y quizás yéndonos a algo un poco más romántico, para querer hay que conocer, ¿no? Y era ese punto de partida precisamente de la divulgación entre los arquitectos y entre los estudiantes, desde luego, del patrimonio. Y estas visitas que comentaste, pues tuvieron muy buena acogida entonces, y el programa ha continuado de la mano de Luis Gerardo Soto fundamentalmente, y bueno, y de estos arquitectos que hemos guiado las visitas, y han resultado pues concurridas, se genera esta dinámica de profundizar un poco en aspectos históricos, estilísticos, habrá que decir estéticos, quizás es difícil clasificación, porque, pues, insisto en estas variantes que se van abriendo. La gran batalla que se da en Bellas Artes muchas veces es porque hay una enorme presión, y aunque sea antigua una construcción, aparece esa consideración de que se dice que no tiene ningún valor relevante estéticamente hablando, ¿no? O incluso, bueno, se utilizan calificativos o se hacen juicios. Y bueno, pues tú mejor que nadie sabes cuáles son esas enormes dificultades. Y bueno, sin exagerar y sin querer suponer que no hay una sensibilidad cultivada en la mayoría de los colegas, efectivamente uno piensa que si quienes están al frente de un proyecto tuviesen ese cuidado de tratar de conservar lo conservable, aún tratándose de una intervención en la que se cambia la función o la función para la que había sido construido el edificio ya dejó de cumplirse hace tiempo, ¿no? Y entonces hay que renovar el edificio e intervenirlo incluso con criterios contemporáneos, ¿no? Esa es la gran dificultad que entraña ahora en todo el mundo, pues esta manera de tratar de conservar edificios que de otra manera están condenados a ser una ruina y a perderse, ¿no? Entonces, bueno, fue una mesa redonda muy interesante. Hubo puntos de vista más centrados en esta cuestión de la intervención en edificios patrimoniales, ¿no? Pero también se tocó el tema de divulgación, y en ese aspecto yo creo que pues se van logrando avances desde el colegio, ¿no? No quiero... Gracias, Mariano. Pues yo creo que es muy importante el retomar esta premisa de conocer para conservar, que hablábamos entonces, ¿no? Efectivamente, la actividad de divulgación, de acercarse al patrimonio, es parte de esta tarea pendiente que tenemos que darle continuidad desde la academia, desde los colegios de arquitectos, desde las instituciones, sin duda, porque el patrimonio es un compromiso de todos. No es unilateral, no es una responsabilidad solamente de las dependencias, sino también tenemos una obligación con la parte educativa.
Si desde la infancia, la adolescencia, la licenciatura, los posgrados no está vinculado el tema de patrimonio con la enseñanza, pues nos va a costar un poco más de trabajo. Realmente los jóvenes a veces compartíamos que los ejercicios ya de hacer los levantamientos arquitectónicos es complejo, ¿no? Ya el dibujar es toda una hazaña, ¿no? Realmente el Internet, el AutoCAD, todas estas tecnologías que tendremos que darle la vuelta y a utilizarlas a favor de la identificación, de la conservación, en los procesos de investigación, que sean herramientas de utilidad en esta tarea de vincular el tema de la conservación integral del patrimonio. Y en este sentido, adentrándonos al uso de la sustentabilidad de una tecnología interactiva, pero que realmente funcione, en este caso para la promulgación y divulgación del tema de patrimonio. Rodolfo, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué nos puedes compartir de tu experiencia en esta trayectoria que tienes, incluso como funcionario, ¿no? Gracias, Lolita. Buenas tardes a todos. Yo empezaría diciendo que orden dada, no vigilada, vale pa' pura nada. Hace un año estuvimos aquí, en el 5º Congreso. Hoy México es otro. Hoy la Ciudad de México es otra. Durante la inauguración, citando las palabras de la presidenta, que citó a Einstein diciendo: no debemos de cuidarnos de quien hace el mal, sino de quien se sienta y no hace nada. La responsabilidad de ser la primera mesa en un congreso de esta categoría, donde tenemos representados los máximos exponentes y los máximos intereses de la arquitectura de nuestra ciudad, es el de motivar a los asistentes, es el de calentar el Congreso, es en el que las conferencias que siguen el día de hoy y en las de mañana y pasado, seamos activos todos los que estamos aquí sentados. Hoy nos toca a nosotros aglutinar las ideas que se dieron el año pasado. El próximo año les va a tocar a ustedes. Decía la secretaria Villalobos, es un trabajo de todos, efectivamente. Es un trabajo de la academia, es un trabajo de la función pública, es un trabajo del empresario, es un trabajo del profesionista. Es un trabajo de todos. Todos tenemos que construir, todos tenemos que aportar. Los temas que se eligieron para abrir esta mesa: patrimonio cultural, movilidad, espacio público y sustentabilidad, todos están ligados entre sí. Creo que una de las bases sobre las cuales debe transcurrir la experiencia de todos nosotros es el transmitir el conocimiento y la educación. Si no educamos en las aulas de nuestras universidades a los alumnos, si no les enseñamos el valor del patrimonio, no sabrán lo que tienen y no les interesará cuidarlo. Es ahí donde tenemos que incidir para que cada vez se haga una mejor arquitectura y una mejor innovación de los resultados. Ni hablar de la sustentabilidad. Hoy en día el planeta está hirviendo, el planeta se está quejando, se está muriendo de sed, se está muriendo porque no hemos educado ni hemos aprendido a educar. Yo creo, Lolita, Mildred, Mariano y Mario, que la responsabilidad que tenemos en estos minutos que nos toca tener el micrófono en la mano es transmitirles este sentimiento, transmitirles que no podemos ser pasivos en el quehacer arquitectónico.
No podemos ser pasivos en el quehacer de la norma. Aquí está Arturo, que ha estado pugnando para que el Colegio de Arquitectos tenga presencia en la elaboración de la norma. Y la secretaria dice que el colegio se va al instituto. Entonces, tenemos que abrir todas las puertas, aunque estén cerradas, hay que tocarlas. No podemos permanecer pasivos, porque la única manera de tener una mejor arquitectura, una mejor sociedad y ser mejores profesionistas es participando activamente. Muy bien. Pues sí, ahí está la invitación de Rodolfo, porque yo creo que así es, hay que retomar esta obligación, este compromiso desde el gremio en todos los sectores. Tenemos un gran país, yo creo que eso es una ventaja, que tenemos un gran territorio nacional. Por donde le miren, tenemos tela de dónde cortar. Tenemos ciudades maravillosas en el estado de Yucatán, si nos vamos a las ciudades del norte, el potencial también es infinito. De verdad yo creo que tendremos que estar orgullosos del territorio que tenemos, y yo creo que el papel del gremio que nos reúne y nos convoca a celebrar este día, la mejor manera de celebrarlo, insisto, es en esta reflexión y en la autocrítica. Hacia dónde vamos y qué es lo que queremos y cuáles son los retos que nos tenemos que plantear desde cada trinchera. Y yo creo que vamos a dar oportunidad de ver un proyecto que nos va a plantear un compromiso, un reto, una invitación y una probadita de un ejercicio profesional a través del arquitecto Mario Medina. Yo creo que él aporta desde su trabajo, desde su especialidad, también esta invitación y esta convocatoria para el gremio. Vamos a ver esta presentación y al final yo quisiera un cierre después de cada uno de ustedes y desde luego preguntas del público, sean activos. Al final nos pasarán unas tarjetitas para que ustedes hagan las preguntas a cualquiera de los ponentes. Por favor, Mario, adelante, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, la verdad es que es un orgullo, veo amigos, maestros, y la verdad estar aquí realmente es una gran responsabilidad, pero bueno, lo importante es compartir un poquito lo que los últimos 14 años de vida profesional pudimos llevar a cabo y transmitir lo que en las mesas de trabajo del Colegio de Arquitectos últimamente hemos estado platicando sobre cómo vemos la cocreación y cómo vemos el avance de la sostenibilidad hacia el futuro. Y creemos que la parte del diseño, la construcción hacia una economía circular, que es un tema que vamos a empezar a escuchar cada vez más, es fundamental. Nada más que le aprenda cómo mover aquí, porque al parecer no funciona. Ese es el reto tecnológico. Ok, ya. A ver, ya está aquí. Es que este aparatito no funciona, pero bueno, podemos ir en lo que le entiendo. O alguien le está moviendo por allá. Ahí está. Bueno, podemos empezar a hablar haciendo un poco de conciencia. Creo que esto tiene que ver con el espacio público, con movilidad y con prácticamente cualquier cosa. No sé si sabían que el 25% de las partículas suspendidas en la ciudad y el 35% de los gases de efecto invernadero tienen que ver con la industria de la construcción. Esto contamina el agua, contamina la tierra y contamina, por supuesto, el aire. Se producen, según los últimos datos oficiales, 14,000 toneladas de residuos de la construcción al día. Ya hay muchos y muy buenos esfuerzos por parte de la autoridad, pero creo que es el momento que los arquitectos tomemos una acción mucho más importante, ya que de estas 14,000 toneladas, muchas se van a tirar a sitios oficiales, pero gran parte de ellas, por una falta de un modelo de gestión, se tiran en las áreas más pobres de la ciudad, afectando a niños y ancianos que nacen y crecen entre los escombros. Los residuos de la construcción es una enfermedad silenciosa. Y bueno, lo que hemos tratado de hacer es, en base a 14 años de experiencia que nos llevó a ganar el Premio Nacional de Cooperación Ambiental y Reciclaje en el 2011 y a ser considerados uno de los 10 generadores de cambio del país por la revista Obras, no tiene otra cosa más que observar lo que está alrededor.
hoy la BBC habla de que los yacimientos de materiales naturales como el aluminio, del cual dependemos los arquitectos, tendrán 80 años de vida. Y cuando la Internet se creó hace 50 años, o sea, ha pasado rapidísimo. Y contradictoriamente una ventana de aluminio tardará alrededor de 79 años en degradarse y el vidrio 400. Entonces, ¿por qué estamos considerando todos estos residuos? En la naturaleza el concepto de basura no existe. La basura ha sido creada por el hombre y en realidad tiene que ver con una deficiencia o una falta de visión hacia el futuro en el diseño. Déjame ver por qué no funciona. Ok, voy a regresar, perdón, me salté uno. Entonces, creemos que el arquitecto tiene que ser, y hoy tiene la capacidad y el gran valor de ser un verdadero agente de cambio. Estamos acostumbrados a vivir bajo un esquema de economía lineal, en donde la materia prima se extrae, se produce, se consume y se tira. Y la verdad es que este movimiento no puede seguir. Necesitamos cambiar nuestras prácticas para que podamos extender la vida útil de todos los materiales, para dejar de consumir materia prima virgen y poder extender la vida útil. Se preguntarán si esto es válido o no. La realidad es que Alemania en 1946 reconstruyó sus ciudades bajo este sistema y también la inclusión de género ha sido súper importante. En esa época el ejército alemán había quedado mermado y fue reconstruida básicamente por mujeres. Bueno, eso me llevó a pensar en un momento de una crisis y en donde creo que los arquitectos tenemos un área de oportunidad en nuestro país enorme. Fue porque hace 12 años había una compañía internacional que no sabía qué hacer con su edificio, si demolerlo, si venderlo, y bueno, la idea es por la necesidad, no fue otra cosa, y en esa época no se llamaba economía circular, tratar de recuperar el máximo de los cosas que estuvieran dentro del edificio y otra vez se traba. Y bueno, creamos un concepto, tenía que tener dos vías. El primero es reducir el costo para el cliente y el segundo tenía que tener una idea creativa, la cual está basada en el biomimetismo y está basada en cuando de Oriente trajeron la rueda, los carruajes que tenían ruedas no podían pasar por pantanos y subir montañas, y entonces alguien basado en este animalito se le ocurrió unir varias ruedas y ponerles una banda. Eso es lo que hace para construir máquinas que hoy permitieron construir aeropuertos, puertos. Eso es lo que una agencia de publicidad hace. Y finalmente el biomimetismo también tiene que ver con el no tener residuos. Caramba, con esto. Ok, siguiente, gracias. Entonces, encontramos que en un edificio en la Ciudad de México con condiciones estables de temperatura y humedad, si ustedes desarman un muro, prácticamente las cosas están en estado inerte y un tubo realmente en los últimos 70 años no ha cambiado ni en su forma ni en su función. Desmontar un tubo puede costar hoy 35 pesos y comprarlo nuevo 350. En esta imagen podemos ver cómo era antiguamente el edificio y lo que pudimos recuperar: lámparas, muchísimas cantidades de tubos, fibra de vidrio que es altamente contaminante y la pudimos volver a reutilizar. Entrenamos personas para que pudieran hacer esto con sistemas de ingeniería de costos, y esto es donde la arquitectura vuelve a tomar un diálogo con la comunidad, vuelve a tomar un diálogo con el cliente para entender que somos responsables de nuestro medio ambiente, pero hay muchísimas cosas nuevas que inventar. Es donde podemos, acompañados de la comunidad, descubrir metodologías nuevas para hacer cosas. Aquí podemos ya ver cómo están las mismas luminarias, se les sustituyó el sistema de iluminación por nuevos sistemas de energía, de ahorro de energía. Pudimos recuperar 5 kilómetros de tubería eléctrica, medio campo de fútbol y pues todos los muebles, 250 estaciones de trabajo. Si alguien me ayuda nuevamente a cambiarle, por favor. Ok. El tema fue
recuperación básicamente lo mismo, llegamos a recuperar el 90% de todo esto que se hubiera podido convertir en residuos. Vemos la imagen de la oruga de la máquina y la verdad lo importante de esto es que el cliente quedó altamente satisfecho porque le ahorramos $1 millón. Un amigo mío aquí presente dijo, te hubieras asociado conmigo y le hubiéramos ahorrado nada más 500,000. Pero bueno, $1 millón fue lo que pudimos hacer. Este es el segundo proyecto donde quisimos llevar esta metodología a un proyecto de ingeniería con el equipo de mecánica de suelos. Este es un taller para una agencia automotriz prestigiada. Yo fui arquitecto certificado para América Latina y es difícil convencer a veces, pero hay que tener valor y lo que hicimos fue implementar con el equipo de mecánica de suelos, darnos cuenta que en esa zona, en la colonia Nápoles, cerca de la Plaza de Toros, era un lugar de una ladrillera y entonces lo que hicimos fue encontrar que el insumo más costoso dentro de esta obra era sacar el material y volver a traer nuevo tepetate para salir en el terreno. Entonces lo que hicimos fue crear una mezcla de suelo cemento para mejorar el terreno y hubo un ahorro considerable en la construcción de este edificio. La que sigue, por favor. Ok. Este es más o menos saltamos a la siguiente. En esta última quisimos construir en base a lo que hace un par de años era nuevo, que era los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, y es un biocentro para una prestigiada compañía de alimentos que se llama Grupo Herdes, en su centro de distribución en Querétaro. Aquí lo que queríamos es crear un proyecto arquitectónico que no perdiera la esencia y lo que Dolores y lo que mencionaban hace un rato, que es el amor por la arquitectura. La arquitectura la puedes hacer con impacto social, con reducción de residuos, con impacto económico, pero sí, seguir disfrutando de construirla y diseñarla. En la imagen del pepino podemos encontrar las formas de las cuales sirvieron de inspiración y el trigo que representa el color de la piel del edificio es un edificio que es un centro de distribución para una compañía de alimentos orgánicos. La que sigue, por favor. Ok, aquí la idea fue integrar a la comunidad, es donde creemos que la creación y la colaboración, la co-creación también está en escuchar, en recibir información de las personas que tantos años han estado relacionados con la industria de la construcción. Este es el pueblo de Amealco y fue todo un reto porque es un pueblo que ha estado devastado, viven en miseria extrema y era un pueblo que extraía sillar de arena. Este sillar de arena lo que tiene de interesante es que se cuece con el sol. Y bueno, cuando nos sentamos en la compañía con el equipo de ingeniería y diseño, dijeron, ¿para qué nos metemos a hacer eso? Utilicemos cosas que ya están preconstruidas, prefabricadas, porque hay que cumplir con estas empresas en tiempo, en presupuesto y en costo. Y no, decidimos utilizar esto y la verdad fue muy, muy gratificante la respuesta de la población. Empezamos entrenando 46 compañeros indígenas. Al primer mes se nos habían ido después de haberlos entrenado los 46. La duda fue por qué se fueron. Cuando fui me di cuenta que estos albañiles ya habían sido contratados por otros arquitectos y nos dejaron sin gente. Tuvimos que entrenar el doble. Lo importante de esto es que hoy esa comunidad tiene 80 familias que ya viven tienen una mejor calidad de vida porque viven ya con un oficio de calidad. Y es un edificio que además fue planteado con esquemas de ahorro de energía activo y pasivo, recupera el 100% del agua, la reutiliza, reduce la temperatura en el interior gracias al sillar, reduce el consumo de aire acondicionado y lo más importante, como fue planeado desde el inicio para que no generara residuos, es un edificio que está construido con un material que proviene de la tierra y cuando termine su vida útil, este material, el que no se puede reutilizar, volverá a ser parte de la tierra misma. Otra más, por favor. Incluimos también a una comunidad oaxaqueña para construir todo lo que son luminarios y el edificio, como ya lo mencioné, es 100% desmontable. El que sigue.
Nos vamos a ir un poquito más rápido con las fotografías. Ok, aquí vemos donde están las tradiciones, el rescate de las tradiciones. Esta fue una idea de uno de los artesanos. Dijeron, bueno, aquí, ¿y por qué no colocamos el sillar de esta manera? Entonces le hicimos caso y la verdad que resultó un trabajo muy interesante en donde la comunidad también aportó, se conjugó con arquitectura de carácter internacional y es un edificio 100% desmontable y de 0 residuos. Tiene además un ahorro de energía, en la parte superior tiene un huerto urbano y pues este fue el resultado, es un edificio desmontable, recuperable y reciclable. Hoy, ¿qué estamos haciendo? Estamos apoyando a más despachos a que se sumen a esta iniciativa para crear modelos de economía circular. Somos cofundadores de la Asociación Mexicana de Reciclaje de Residuos de la Construcción y el objetivo sobre todo es apoyar al gremio de la construcción, de los arquitectos, entender estas grandes iniciativas en donde se han implementado nuevas leyes que penalizan severamente a todas aquellas personas que no entiendan que la gestión de los residuos de la construcción son muy importantes. Y por último estamos por publicar y tener un compromiso con la educación, con colaboradores de la Facultad de Arquitectura, con la cual orgullosamente trabajo, y con el Colegio de Arquitectos, en la publicación de este libro de iniciación para temas de economía circular. Y bueno, la intención es que todos juntos, estoy seguro que aquí todas estas mentes súper creativas, súper técnicas encontrarán muchas mejores condiciones para retomar estos principios y crear un México que siga creciendo apoyado de la iniciativa de las autoridades en la actualidad. Y bueno, pues eso es básicamente, quería compartirles un poco de mi trabajo, de nuestro trabajo y para que tengamos una directriz hacia dónde podamos caminar. Muchas gracias. Gracias, Mario. Bien. Pues Rodolfo, a ver, vamos de regreso. Ya que estuviste muy atento, te va a tocar el comentario de regreso para cerrar tu comentario final de esta experiencia, en esta ocasión de este Congreso de Arquitectura, Innovación y Bienestar. ¿Qué dejarías en la mesa? ¿Cuál sería tu reto a seguir por lo que resta de 2019 con miras a 2020? Yo creo que indudablemente, después de lo que acabamos de ver y lo que comentaron mis compañeros, yo pondría sobre la mesa primero la educación. La educación y saber qué queremos y conocer lo que tenemos para poder trabajar en ello y mejorarlo. En patrimonio, yo creo que es importantísimo, como decía la maestra Dolores, que el país es riquísimo en el patrimonio. En toda la República podemos encontrar valores mexicanos, valores que tenemos que rescatar y que tenemos que participar en la elaboración de las normas para que las normas no se contrapongan con el patrimonio cultural. Lo hemos encontrado muchas veces a lo largo de nuestro quehacer profesional y la falta de creatividad en la elaboración de la norma nos tiene que llevar a hacer con el patrimonio lo que no hubiéramos deseado hacer. Educación, conciencia, difusión, participación. Yo creo que esas son las palabras que deben de permanecer en nuestra conciencia de arquitecto. Y yo les pediría a los congresistas que participen, que reclamen, que propongan al Congreso, a los organizadores, al colegio. El hecho de que estemos aquí es el resultado de un gran esfuerzo. Tenemos una gran capitana
que es nuestra presidenta del Colegio de Arquitectos, quien ha organizado un gran equipo para poder hacerle frente a este nuevo país y a esta nueva ciudad. Esta posibilidad, o más bien dicho, este cambio nos debe dar la posibilidad de participar para ser escuchados en todos estos temas. Te devuelvo el micrófono, Lorita, esa sería. Sí, no mi te lo voy a aportación. quitar porque ya el tiempo apremia. Y queremos escuchar a Mariano porque vamos de regreso para que la arquitecta sea la que cierre. Después vamos a ver estas preguntas. Mariano, yo creo que el compromiso de la academia y de estas alianzas y de este alienar los astros, alienar los compromisos entre la academia, las instituciones y desde luego el colegio, yo creo que es muy importante el acercamiento al patrimonio con estos recorridos, con estas visitas que esperamos tengan continuidad. Yo creo que, insisto, la premisa de conocer para conservar, el acercar a la academia y la formación de cuadros. Yo creo que seguramente nuestra presidenta del colegio estará de acuerdo en acercar a los jóvenes, desde luego la experiencia de los miembros de honor, de los grandes arquitectos mexicanos que forman parte de este gremio, que acompañen también en el recorrido de las obras, pero acercar a los jóvenes a que se involucren más y se comprometan con el conocimiento. ¿Qué dejarías tú como reto, Mariano, en esta tarea? Bueno, realmente aquí se han dicho cosas interesantes en torno a la posibilidad de vincular estas necesidades con la realidad, es decir, la educación para generar esta conciencia, o la divulgación para generar este cariño, ¿verdad? Y que se haga realidad. Ahí está esa parte en la cual pues a veces los hilos se enredan y no cumplen su función. Pero bueno, finalmente el punto de equilibrio entre la conservación y el desarrollo quizás es el objetivo, por lo menos desde el punto de vista de lo deseable, pues de todos aquellos que tienen responsabilidades, ¿no? Entonces, uno de los temas cuando se habla de conservación es reutilización de un edificio existente, que no es nada más restauración, porque digo, tenemos ejemplos extraordinarios y los restauradores mexicanos han tenido una larga trayectoria, ¿no? Desde que don Carlos Chanfón impulsó la creación de la Escuela de Conservación, ¿no? Y Restauración, pero efectivamente la restauración tiene muchos puntos débiles y entre otros precisamente el de los recursos para restaurar. Si se va a restaurar para dejar el edificio así nada más y que lo vayan a ver, pues quizá no es suficiente, ¿no? Hay que buscar usos. Y ahí es donde la creatividad, lo que decía el arquitecto Díaz Covarrubias, hay que ser creativos para que surjan estas ideas como las que nos planteó el arquitecto Mario, ideas que pueden convertirse en realidades. Y ahí es precisamente donde estos retos, y yo supongo que la humanidad, porque esto que comentan, que es un drama del planeta, efectivamente, o sea, la sustentabilidad hoy es más que nunca necesaria, porque pues ya cuando uno ve a sus nietos, pues dice, caray, pues cómo van a vivir, ¿no? Entonces el reto finalmente es encontrar ese punto de equilibrio, en el caso de la arquitectura, entre la conservación del patrimonio y el desarrollo pues de proyectos arquitectónicos que satisfagan las necesidades, ¿no? Sin deteriorar este gran legado que tenemos, ¿no? Por ahí creo que va la cuestión. Nada más, casi nada, muy sencillo el reto. ¿Verdad? A ver, Mildred, ¿tú con qué cerrarías el reto del espacio público, Sí. de los temas que tú manejas?
Sí, yo creo que como arquitectos tenemos distintos retos muy importantes, muy interesantes, pero sobre todo tenemos uno indispensable, que es establecer relaciones con todas las disciplinas. El trabajo, como comentabas hace un momento, multidisciplinar, interdisciplinario, es indispensable para poder crear ciudad. En el caso del patrimonio, creo que se tiene un reto para la conservación aún mayor, porque no podemos centrarnos únicamente en los ejemplos nacionales, sino que también tenemos que mirar hacia afuera y ver, por ejemplo, lo que tenemos y lo que sucedió en los meses pasados con Notre Dame. Y entonces observamos que ahora tenemos que incluir tecnologías innovadoras en elementos históricos de conservación. De qué manera podríamos mitigar el riesgo de incendios en las catedrales, cómo podríamos establecer nuevas tecnologías que tuvieran una comunicación con nuestro patrimonio, con los valores y los simbolismos que queremos conservar, y por supuesto no dejar de lado la parte cultural, porque todas las culturas somos distintas, y si bien existen algunos se establecen algunas reglas importantes, indispensables e iguales para diversos países, también hay países que tienen una conservación muy distinta a la que nosotros llevamos a cabo. Por otra parte, en el caso de la educación, es indispensable que en los programas académicos se establezca comunicación con los especialistas y las personas emprendedoras, como en el caso de Mario, como en el caso de Mariano, el caso de Rodolfo, tu caso, Dolores, y todos los que están aquí presentes, se establezcan vínculos donde se permita al futuro profesionista observar cuáles son los retos y cuál es el futuro de la ciudad y lo que se desea, para que se tengan escenarios que sean viables, ¿no? En el caso del espacio público, pues bueno, como comentábamos, es un reto muy fuerte, sobre todo cuando se plantea la redensificación de una ciudad, entonces se tiene que observar que no se puede dejar de lado y tiene que estar en conjunto con una planeación. Pues tenemos muchísimos retos que tienen que ver con temas que a lo mejor desconocemos, como mencionaba hace un rato, el tema de la salud, la obesidad, el sobrepeso, las cardiopatías, que puede el espacio público y la ciudad y la arquitectura del espacio público ayudar a mitigar esos riesgos. Pues yo creo que el reto es bastante fuerte, y en estas mesas que vienen del 6º Congreso, espero que se establezcan algunas líneas para también estar pensando en todos esos problemas. Pues ahí está la mesa puesta para trabajar. Hay preguntas integradas con todo esto que se ha comentado, a que dos personas comentaban cuál es la propuesta más óptima para generar cultura en México, para reciclar edificios en pro de no contaminar. Pues imagínense, la respuesta un poco lo planteaba el proyecto que ya presentamos. Sin duda, esta reflexión de conocer para conservar, aprender a reconocer nuestra propia infraestructura, porque hay edificios que independientemente que tengan un valor o no artístico o histórico, pues están en buen estado, y a veces no estamos acostumbrados al reciclaje. Nos cuesta trabajo esta cuestión del mantener y siempre querer dejar la huella de una obra nueva, cuando tal vez no hemos reflexionado en la conservación integral de nuestra propia infraestructura, dependiendo de las condiciones, desde luego atendiendo a problemáticas de fenómenos naturales como los que ya ha pasado en nuestro país. Y en el tema de la actualización del inventario, pues ahí está otra vez el reto de conocer para conservar. Mientras no concluya la identificación del patrimonio, de lo que queramos, del universo, de lo que queremos proteger, difícilmente podemos trabajar estas líneas de la conservación integral. Pero créanme que los catálogos, la identificación que hace la CEDUBI, que hace el INA, que hace Bellas Artes, es una herramienta de trabajo permanente, está en continua actualización. Estamos avanzando en el tema de intercambiar numeralias, de intercambiar información clara y para los usuarios, sobre todo con la avanzada tecnología de la información. Yo creo que en las siguientes mesas, como bien lo dice Mildred, se trabajarán y otros temas. Hay otra mesa de patrimonio por ahí, entonces creo que los retos no se acaban. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, la presidenta quiere hacer algún comentario, será bienvenido antes de proceder a cerrar esta mesa. Gracias, muchachos, por este intercambio. Gracias a todos por sus… A ver, maestro, dígame.
revés, al revés. Gracias. Muy brevemente, Sí. hay dos temas que no se han tratado que son fundamentales. El primero de ellos es el tráfico de la Ciudad de México, que es un problema muy grave y muy serio, que contamina el aire, bueno, hay muchas cosas. El segundo tema es la paz. El país está en una guerra no declarada y siguen asesinando indiscriminadamente, como en muchas partes del mundo, a gente. Llegan los bandidos, llegan los asesinos y matan gente. Esos dos problemas son innovación en el tema y son absolutamente importantes y determinantes en el desarrollo y en la evolución y en el progreso de la ciudad. Es necesario tratar estos temas y pensar que la arquitectura no solamente son casas o edificios o proyectos, también es el ambiente social. Sin la paz no vamos a avanzar. Gracias. Gracias, maestro. Efect- Mildred quiere hacer un comentario nada más para cerrar. Adelante, Efectivamente, arquitecto, el tema de la movilidad es un tema el cual se habló el Congreso pasado y que se tiene también planeado para este Congreso. CEMOVI precisamente ahora está desarrollando algunos talleres para poder crear nuevas técnicas y estrategias para poder implementar desde el reglamento de manejo y de estacionamientos hasta talleres que tengan que ver con la movilidad inclusiva para las personas que tienen alguna discapacidad o para las personas que transitan por lugares que son exclusivos por ser de élite. Entonces, se está trabajando en esos temas. Son muchísimos temas más los que faltan, pero efectivamente por el tiempo pues no podíamos tocar todos. Y la paz definitivamente tenemos que tomarla en cuenta desde lo individual hasta lo grupal, estar promoviendo estrategias y técnicas que tengan que ver con establecer líneas de paz para que tengamos derechos y tengamos también que establecer una comunicación y una sensibilidad hacia la otredad. Sí. Pues muy bien. Bueno, muchas gracias a la mesa. Básicamente yo lo que quiero compartir con ustedes es, aquí hay muchísimos profesores, creo que tenemos que entender que las ciudades tienen que cambiar, nuestros procesos de diseño tienen que estar visualizados desde otra metodología y los proyectos hoy tenemos que pensarlos para que sean construidos, pero también deconstruidos. Creo que es un área que las universidades estamos dejando de explotar. En el momento que reduzcamos nuestros residuos de construcción, inmediatamente tendremos un impacto en la imagen del espacio público, porque el residuo de la construcción está tirado en todas partes, y sigamos esa idea de cuando una ventana está rota, se rompen más. Dejemos de romper ventanas, cuidemos nuestros residuos, cuidemos nuestros parques y básicamente crear este nuevo movimiento que tenga que ver con la parte educativa y abrir un espacio para los residuos de construcción. Gracias. Pues muchísimas gracias a todo nuestro panel. Si se vale aplaudir. Gracias, Lolita. Una moderación muy adecuada, muy oportuna. Terminamos a tiempo, eso también es de reconocerse, les agradezco mucho. Y tenemos algunos reconocimientos que nos va a hacer favor la arquitecta Susana Miranda, de entregar un reconocimiento a la maestra doctora Dolores Martínez Orralde. Muchísimas gracias. Enseguida a la doctora Mildred Moreno Villanueva. Muchísimas gracias, muy interesante su visión. Enseguida para el arquitecto Rodolfo Alejandro Díaz Covarrubias. Muchísimas gracias. El maestro Mariano del Cueto y Rius Funes, como siempre, muy asentado, muy preciso. Y finalmente, Mario Medina, con esta visión
que si bien ha estado en la mente de muchos diseñadores a la hora de desarrollar sus proyectos, pues esta llamada de atención nos invita a ser más precisos, más puntuales y más proactivos en este reaprovechamiento de los recursos. ¿Listo? Pues muchísimas gracias al panel. La siguiente mesa de diálogo tiene que ver igualmente con lo que ha pasado, pero se refiere